Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este culto, gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes queremos tener un tiempo de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque nos das la bendición y la posibilidad de abrir tu palabra y poder encontrar en ella, Señor, lo que nosotros necesitamos para aprender de ti, para vivir como a ti te agrada, Señor. Pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días nuevamente. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La Biblia dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo ser luz en un mundo en angustias? La palabra de Dios en este pasaje nos enseña varios principios. Necesitamos nosotros observar que el pasaje enseña que nosotros, que es Jesús quien llega a buscar a Zaqueo. Sí, es Jesús quien busca a Zaqueo. Es interesante que otra vez los versículos 1, el versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recuerde, hermano, que la visita de Jesús a la ciudad de Jericó despertó el interés de Zaqueo. El texto bíblico dice: procuraba ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. El deseo de el interés que tenía Zaqueo en verdad fue puesto por Dios. El texto dice procuraba. Ese verbo está en un tiempo imperfecto, lo que significa que es una acción que está en proceso, una acción recurrente, es decir, nos da la idea de que Zaqueo procuraba, intentaba una y otra vez poder ver a Jesús y poder tener contacto con Jesús. Es lo que él trataba es lo que él trataba de hacer, procurar ver a Jesús. La noticia de que Jesús estaba en Jericó despertó el interés. Mientras se acercaba a Jesús,
Zaqueo se dio cuenta de que no podía ver a Jesús por la multitud y porque él era bajo en estatura. Así es que ideó la forma de subirse a un pequeño árbol de sicómoro y desde allí poder observar a Jesucristo. Recuerde que Zaqueo en este momento es un incrédulo, pero muchas veces al compararlo con nosotros los creyentes podemos darnos cuenta que este hombre, siendo un incrédulo, tenía más deseo y más interés de encontrarse con Jesús que muchos de nosotros que somos creyentes. En esta época donde la mayoría de nosotros podemos tener algo más de tiempo porque estamos en casa, ¿en qué lo hemos invertido? ¿Hemos invertido en pasar más tiempo en las redes sociales o hemos disfrutado de la bendición de tener más tiempo para abrir las escrituras, para buscar al Señor, para orar más a nuestro Dios? Es interesante el deseo que Zaqueo tenía por buscar a Jesús, por encontrarse con Él. Y la verdad es que muchas veces a nosotros nos hace falta eso. La verdad es que el versículo 10 nos muestra a nosotros que es Jesús quien toma la iniciativa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no debemos en ningún momento llegar a concluir que todo ese deseo y todo ese interés que Zaqueo tenía es por cuenta propia, sino Dios puso ese deseo en el corazón de él. La Biblia dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí en Juan 6:44 es Dios quien pone ese interés, y si usted y yo como creyentes hemos perdido ese interés, esa pasión, ese deseo por llegar a relacionarnos más de cerca con Jesús, debemos buscarle y debemos pedirle a Él, debemos limpiarnos del pecado y debemos llegar a buscar a Jesús. Es interesante cómo Jesucristo nos da el ejemplo aquí. Jesucristo es el que busca a Zaqueo, y nosotros necesitamos desarrollar ese hábito en nuestra vida donde somos nosotros quienes buscamos al incrédulo, quienes buscamos a la persona que no conoce del Señor. Y en esta época donde a veces el corazón puede estar más sensible a las cosas espirituales, nosotros necesitamos buscar más al incrédulo para llegar a hablarle de Cristo. A veces ese incrédulo está con nosotros, está encerrado en nuestra casa en esta época porque es parte de nuestra familia y todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal, y nosotros necesitamos llegar a hablarle de Cristo a otras personas, a otros familiares. Necesitamos hacerlo. Sabe, también es interesante que fue Jesucristo quien adecuó las circunstancias para encontrarse con Zaqueo. Así es que no debemos cruzar los brazos pensando que los incrédulos van a venir ahora en este momento de crisis y llegar a buscarnos y preguntarnos cómo pueden ser salvos. Nosotros necesitamos dejar nuestra pasividad y buscar a la gente que necesita escuchar de Cristo. ¿Sabe? Una segunda verdad que nos enseña el texto bíblico es que Jesucristo enfrenta algunos obstáculos para salvar a Zaqueo. El primer obstáculo que podemos observar es la propia reputación de Zaqueo. El verso 2 nuevamente dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y el verso 7 dice: y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El verso 2 dice que era jefe de los publicanos. Otra versión de la Biblia dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Así es que el primer problema que tenía Zaqueo, el primer obstáculo que tenía Zaqueo, era el hecho de que este hombre era recaudador de impuestos.
Los romanos cargaron de impuestos a muchas ciudades, a muchos pueblos. La nación de Israel estaba cargada de impuestos. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares de Israel porque estaban trabajando para el enemigo. Los judíos de nacimiento, cuando optaban por trabajar como cobradores de impuestos, eran considerados como traidores por su nación. Esta gente, por su extorsión y su corrupción, llegaba a enriquecerse, y Zaqueo era uno de ellos que por su avaricia y su fraude llegó a tener mucho dinero. No es sorprendente que la Biblia diga que la multitud se sorprendió cuando Jesucristo entró a la casa de este jefe de los cobradores de impuestos para comer con él. Este hombre era pecador, era considerado así. Los judíos no se consideraban pecadores a sí mismos, consideraban pecadores a otras personas de otras naciones, pero aún a esos judíos que se encargaban de cobrar los impuestos, aunque eran judíos, les llegaban a clasificar como pecadores porque estaban trabajando en un oficio inadecuado, incorrecto. Pero también este Zaqueo tenía otro obstáculo personal. Y como vimos en el versículo 3, al final dice que era pequeño de estatura. Su pequeñez llegó a convertirse en un obstáculo para ver a Jesús. Así es que podemos observar que este hombre en su vida tenía varios obstáculos. Qué bueno saber que nuestro Señor no dejó que todos estos impedimentos fueran un problema para llevarle el evangelio y para hablarle del mensaje de salvación que tanto necesitaba Zaqueo. Hermano, aprendamos nosotros a no dejar que los impedimentos personales o impedimentos de los que creemos que deben escuchar la palabra de Dios, sea un obstáculo para que nosotros lleguemos a llevar el evangelio a tanta persona que necesita hoy más que nunca. Hermano, este pasaje de Lucas 19 nos enseña un tercer principio. Jesucristo desea la amistad de Zaqueo. Y es interesante cómo nosotros podemos observar cómo los versos del 5 al 7 nuevamente nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Observa el regocijo, observa la alegría de Zaqueo al saber que Jesucristo iba a llegar a entrar a su casa. Es interesante que el versículo 7 utiliza esa palabra murmurar. Y lo interesante de esa palabra es que siempre significa queja, dicha con rabia y cólera. El escritor Luciano clasifica a los recaudadores de impuestos como adúlteros, alcahuetes, aduladores y parásitos. Y es por eso que fue muy normal para la multitud que seguía a Jesús reaccionar con murmuración en contra de Jesucristo, mostrando queja, rabia y cólera, porque ellos no entendían por qué Jesucristo iba a entrar a una casa de un hombre pecador, un hombre al que se le consideraba adúltero, alcahuete, adulador, parásito, y la gente llegó a murmurar por eso. Hay un contraste tremendo entre el regocijo de Zaqueo y el rechazo de la gente porque Jesucristo ingrese a la casa de este hombre. Es importante nosotros llegar a comprender que Jesucristo buscó primero la amistad de Zaqueo antes de otorgarle la salvación. Hermano, aquí hay un elemento estratégico.
A veces la persona no está lista para escuchar la palabra de Dios y necesita primero nuestra amistad, y deberíamos seguir este modelo de Jesucristo, donde Jesucristo quiso primero entablar una amistad, entablar una relación con Zaqueo, mostrarse amigo, entrar en su casa, y estando en su casa aprovechó para mostrar la necesidad de este hombre. El verso 5 dice, es necesario para Jesucristo, era necesario, era obligatorio, era un requerimiento que Él se había puesto para llevar el evangelio a este hombre que necesitaba de Él. La Biblia, la palabra de Dios nos llega a decir: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. El apóstol Pablo llegó a decir esto. Jesucristo tenía el mismo deseo, el mismo anhelo de llegar a compartir el evangelio, pero él quería mostrarse primero amigo de Zaqueo, y en ese contexto de estar en su casa, él quiso posar con Zaqueo. Esta palabra es interesante en el texto bíblico, porque habla de esa necesidad de Jesucristo de ser amigo de Zaqueo, de tener una amistad profunda, estrecha, constante, íntima con Zaqueo. Ese es el uso de esta palabra. Jesucristo quería no solo darle salvación, Jesucristo quería entrar en la vida de él, quería transformar. Jesucristo no solo deseaba visitar a Zaqueo, Jesucristo quería vivir en Zaqueo. Él quería desarrollar una relación cercana y profunda con este hombre. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Se autoinvitó a poder entrar en la casa de Zaqueo para llegar a tener esa relación de salvación y llegar a tener esa relación de amistad. Debemos dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú muchas veces te has autoinvitado en nuestra vida, porque por cuenta de nosotros nunca tomaríamos la iniciativa de llegar a darte la prioridad. Y gracias, Señor, por los problemas y por las dificultades. Gracias por lo que está pasando hoy en nuestro planeta. Gracias por lo que, Señor, hoy está pasando en nuestro país, porque tú estás moviéndonos a nosotros a una relación más cercana, más profunda contigo. Gracias por lo que está sucediendo, porque tú estás haciendo de esto para que nosotros nos demos cuenta dónde deben estar nuestras prioridades. Y ahora tenemos la oportunidad de estar en nuestra casa y podemos aprovecharla para leer la Biblia, para orar, para buscar una relación más cercana, una relación más profunda con nuestro Dios. Debemos llegar a aprovechar de este tiempo para relacionarnos con nuestro Dios de manera más profunda, de manera más cercana. ¿Sabe? El texto bíblico nos muestra a nosotros que Jesucristo deseaba, por supuesto, la amistad, pero Jesucristo deseaba salvar a Zaqueo. Los versículos del 8 al 9 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Observa cómo la vida de Zaqueo cambió cuando Zaqueo recibió a Cristo como su Salvador personal. Este hombre ahora tenía una relación con Dios, ahora era un hijo de Dios, ahora llegó la salvación a este hombre, y nosotros vemos en el texto bíblico evidencias claras, evidencias contundentes de la transformación que Dios hace cuando una persona le recibe como Salvador. La actitud de Zaqueo cambió. He aquí, Señor, he aquí, amo, he aquí, Dios. Fue la forma en la que Zaqueo ahora se expresa, ahora llega a hablar y a relacionarse con Jesucristo. Le dice Señor, le dice dueño, le dice amo. He aquí, Señor.
Sabe, la salvación va a transformar la vida de una persona. Y nosotros debemos ver evidencias claras en nuestra vida que muestren nuestra salvación. No porque a través de las obras nos salvamos, sino porque cuando somos salvos, esa salvación que de veras ocurre en nuestra vida se va a manifestar en una vida diferente, en una vida cambiada. En una vida cambiada en relación con Dios. Zaqueo dijo: he aquí, Señor. Su relación con Dios cambió, pero también cambió su relación con otras personas. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. La vida de este hombre cambió en su relación con Dios, en su relación con su prójimo, y nosotros necesitamos observar que deben haber claros indicios en nuestra vida de que nosotros hemos cambiado. Es importante observar lo que Zaqueo llega a decir. La palabra de Dios dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ella la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. La palabra de Dios ahí en Números 5:7 establece claramente que hay que restituir a aquella persona que hemos robado, y habla de añadir una quinta parte. Observa lo que hizo Zaqueo. Si una persona robó 100, debía devolver los 100 y debía restituir una quinta parte, es decir, 20. Pero lo que Zaqueo hace es no solo restituir 100, sino cuadruplicar. Era obvio el cambio en la vida de Zaqueo, y el propio Jesucristo evidencia, confirma esa salvación y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, si nosotros estamos viviendo de la misma forma, si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay una modificación en la forma en que nosotros vivimos, se puede llegar a cuestionar nuestra salvación, porque cuando Dios entra a la vida de una persona, en verdad la cambia. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos que esa diferencia en la vida del creyente se haga manifiesto ahora. Ahora la gente que está desesperada, que está angustiada, ahora la gente necesita escuchar una palabra de ánimo. Ahora la gente necesita ver una diferencia entre cristianos. Ahora la gente necesita no solo escuchar palabras, necesita escuchar acciones concretas y específicas de que nosotros, sus hijos, ahora somos diferentes. Ahora nosotros hemos cambiado. Ahora nosotros vivimos de manera distinta. Se necesita ver a creyentes que viven, transforman, oran, comparten de lo mucho, de lo poco que tienen en estos momentos tan difíciles para las personas para todas las personas que estamos enfrentando estas dificultades. Hermano, es hora de levantarnos, y es hora de mostrar una diferencia al mundo que tanto necesita hoy en día. Aprovechemos las oportunidades, creemos oportunidades para acercarnos a la gente incrédula y hablarles de Cristo y mostrarles la necesidad de salvación. Quisiera pedirle que se quede hasta el final del culto, y no solamente hasta este momento donde estoy por terminar el mensaje, y le ruego que se quede unos minutos más. Quisiera terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella cómo un hombre como Zaqueo llegó a encontrar salvación. Y yo ruego, Padre, por aquellas personas que están escuchando y que pueden llegar a tener varios obstáculos como Zaqueo los tenía,
Y que, Padre, hoy puedan darse cuenta que la vida cambia como cambió la vida de este hombre Zaqueo, un ladrón. La vida cambió radicalmente, no cuando se cambió de religión, sino cuando te aceptó a ti como Salvador personal. Y yo ruego, Padre, que aquellos que están escuchando y que todavía no han puesto su fe en ti, que hoy puedan poner esa fe. Si no saben cómo, si tienen dudas, que puedan escuchar a un amigo que les invitó a escuchar la transmisión, o a un creyente, y le pregunten cómo yo puedo ser salvo. Te ruego, Padre, por la necesidad, la necesidad de nuestro planeta. Mucha gente asustada porque tiene miedo de morirse. Y sabes, Señor, yo ruego que no solo tenga miedo a morirse físicamente, sino tenga miedo de morirse eternamente. Y Padre, yo ruego que el Evangelio pueda ser proclamado por nosotros. Y lo que más necesita, lo que más necesita la gente es la salvación en ti, Señor. Y yo ruego porque tú nos uses a nosotros, tus hijos, para proclamar tu palabra a tantas personas que necesitan escuchar de ti. Toca la vida del incrédulo. Usa esta circunstancia difícil para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos, que en verdad podamos estar aprovechando esta bendición que nos das de poder estar encerrados en nuestra casa, que podamos mejorar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, que podamos dedicar más tiempo, que podamos dedicarte más tiempo a ti, Señor, que podamos abrir tu palabra, que podamos estudiar, que podamos profundizar nuestro conocimiento de ti, que podamos orar más, Señor, que podamos buscarte de a de veras. Yo pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.